cuarto episodio de Viento en Contra. Y por supuesto, aquí dando la cara también con la derrota de mi equipo Inter de Milán. Sí, hablaré de fútbol en este cuarto episodio y quizás no hablaré más de fútbol hasta que venga el Mundial de Clubes, maybe. Y bueno, siempre lo voy a hacer desde el Inter, no voy a hablar de ningún otro equipo, a pesar de que veo todos los partidos quizás o los que más pueda. Sí, una derrota dolorosa, una vergüenza, humillante. Yo creo que nunca había sentido... Bueno, el Inter pasó por una época súper fuerte, ¿no? Hemos estado peor, me parece, porque al final del día ese periodo fue una final. Lo que pasa es que en el aspecto histórico es complicado no sentir este dolor cuando pierdes una final de esta manera, como la pierdes. De una manera tan vergonzosa, humillante, una diferencia entre un equipo y otro, una superioridad por parte del PSG, pero descomunal, que simplemente me lleva al análisis y a la interpretación de entender que la frescura que tenía el Paris Saint-Germain fue realmente, o sea, bueno, no le voy a quitar méritos al PSG ni a Luis Enrique, porque el planteamiento táctico de Luis Enrique fue increíble y superó al Inter de una manera descomunal, pero algo que no hacen muchísimos analistas y comentaristas, porque simplemente se van al título a decir Inter salió humillado, no, ni siquiera el PSG humilló al Inter, la peor humillación de la historia. Pero hay que ver un poquito también varios aspectos, ¿no? Primero, para perder una final hay que llegar a la final. Solamente dos equipos llegan a una final. Y el Inter, bueno, ha llegado a dos en los últimos 3 años. Sí, perdió las dos. Totalmente cierto, perdió las dos. Pero llegó. Eso demuestra el nivel de competitividad que tiene. Muchos equipos quisieran estar en donde está el Inter, así sea perdiéndola. Y muchos no lo están. Incluso hace años no han llegado a ninguna final, ni siquiera han sido capaces de competir de nuevo en presentaciones en campeonatos europeos de la élite europea, donde el Inter está en la élite europea por sus resultados y su constancia y su trabajo. Entonces eso hay que, primero que nada eso, pero a lo que quería llegar después de ese inciso es que la frescura del Paris Saint-Germain para mí influyó muchísimo, justo junto con el planteamiento táctico de Luis Enrique, donde se evidenció que tenía preparado este partido prácticamente desde hace como un mes, donde los jugadores están enfocados simplemente en la Champions, algo que le permite el torneo local y la Copa. Claro, muchos jugadores que estuvieron antes no lo lograron, incluso otros técnicos tampoco, y esto demuestra el nivel de Luis Enrique como técnico, súper, y le dio un baile a Inzaghi. Entonces, no me quiero desviar, pero para seguir con lo del París, pero sí es evidente que se veía una frescura, y si uno saca las estadísticas de los minutos jugados por los jugadores del Inter en toda la temporada, son muchísimo mayores que los del Paris Saint-Germain. Y yo creo que eso se vio evidenciado. No solamente es una cuestión de la edad o de una liga u otra, porque la liga francesa no es mejor que la italiana, aunque algunos tengan la osadía y la estupidez de decir eso, porque es nada más el Paris Saint-Germain y ya, que es capaz de ganar una Champions y que es capaz de llegar a una final. Ningún otro equipo de la liga francesa es capaz de hacer eso. Entonces el París es súper preparado, porque la liga la pudo jugar tranquilamente, la Copa la pudo jugar tranquilamente, no tenía competencia, y con un súper técnico que agarró y creó un equipo que supiera competir de verdad, que no solamente estuviera basado y construido en estrellas. Y bueno, que hay una inversión, muchísimo dinero, evidentemente tampoco son bates quebrados, como se diría coloquialmente en Venezuela, son jugadorazos todos, pero tiene mucho mérito lo que hizo Luis Enrique, y le dio un baile a Simone Inzaghi táctico en la final. Total, Inzaghi se quedó sin herramientas, sin respuestas. El Inter se vio destruido, agotado física y mentalmente, y eso es parte culpa del entrenador, definitivamente. Yo le agradezco mucho, nos llevó a 2 finales en 3 años, 2 finales. Pocos equipos pueden decir eso, muy pocos pueden decir eso. Perdimos las 2, sí, pero bueno, estamos en la élite. Y una cosa importante de eso, porque el Inter para mí sí está entre los 3 o 5 mejores equipos de Europa, aunque a algunos les cueste decirlo, pero sí lo está, porque basándose en los resultados lo está. Pero también yo creo que lo dije antes, que decía porque el Inter era mejor que el Barcelona en uno de los videos anteriores, porque el Inter, la institución como tal, la presidencia ahorita, el CEO, Marotta, todo el equipo está construido inteligentemente para ser competitivo
simplemente para eso, para ser competitivo y de una manera coherente, lógica, sin llevar a la quiebra al equipo, sin comprar estrellas, sin comprar puros nombres, sin gastar, sin tener los recursos económicos que tiene la liga inglesa, cosa que ya mencionaba antes. Simplemente tratar de contratar inteligente con sus limitaciones para poder trabajar con las líneas que tiene el esquema táctico y que el entrenador necesita. Pero aún así se llegaron a 2 finales sin estar construido para jugar 2 finales de Champions. Inzaghi nos llevó a 2 finales sin tener la profundidad que tienen otros equipos, sin tener las estrellas que tienen otros equipos. Tenemos muy buenos jugadores, pero no las estrellas que tienen otros, y aún así llegamos ahí, y eso se lo agradezco muchísimo. Pero sí se quedó un poco corto en su reacción en el partido. Luis Enrique le hizo un planteamiento increíble que nunca había visto a ningún entrenador hacerle eso al Inter, porque el Inter, cuando perdió el año pasado por penales con Simeone, o sea, fue otra cosa. O sea, nunca había visto eso, y por eso me atrevo, y lo digo con demasiada tranquilidad y seguridad de lo que digo, que fue una cuestión de que el Inter los jugadores estaban agotados ya mental y físicamente de la temporada, totalmente. Se lo notó, a diferencia de los jugadores del Paris Saint-Germain. No se presentaron ahí, por mucho que querían, por mucho que la deseaban, había una diferencia física y mental muy grande, no de calidad, sino es eso, el esfuerzo, la convicción que tenía el Paris Saint-Germain, que no la tuvo el Inter. Se quedó sin respuesta, y eso fue culpa del entrenador, de Inzaghi. A pesar que le agradezco todo, lo repito, sin duda demostró un poco sus carencias en ese aspecto que un técnico ganador tiene que tener. Y él es un técnico ganador, lo es definitivamente, pero no puedes estar perdiendo 2-3-0 y quedarte con el equipo y hacer cambios jugador por jugador sin arriesgar un poco, sin tener tanta irreverencia, sin arriesgarte a buscar más el partido. O sea, ya te estás quedando sin el trofeo. ¿Qué más pasa? El Inter, yo sentí que se desbocó un poco también a buscarlo, y el Paris Saint-Germain se aprovechó de eso, pero eso es gracias a lo que hicieron ellos, lo que hizo el Paris Saint-Germain. Y a eso voy, que Inzaghi no supo cómo manejar el partido, no supo responder. Entonces, sí, ya Inzaghi renunció, tenía que pasar, porque el Inter se quedó sin ideas, ahí quedó evidenciado. Yo creo que se cumplió el ciclo, este partido lo evidenció muchísimo. Ya un equipo agotado de la idea, agotado físicamente, y definitivamente tiene que venir muchos cambios. No tantos, porque, insisto, el Inter tiene jugadorazos, tiene muy buen equipo, pero sobre todo renovar ciertas líneas de jugadores que ya pasan de los 30 y que no pueden jugar esta cantidad de partidos por tantos partidos en una temporada, y tratar de atacar los 3 frentes. Más bien fue milagroso que lo haya hecho, increíble que lo haya hecho, por encima de otros equipos. Y algo que quiero mencionar también es que esa ventaja que tiene el PSG un poquito, que repito, no le quito mérito porque está Luis Enrique y otros no lo lograron, y él sí lo logró, pero esa ventaja que tiene de poder darse el lujo de que sabe que va a ganar siempre la liga, le permitió a Luis Enrique de una manera muy inteligente preparar este partido como lo preparó. El Inter no lo pudo hacer, eso fue culpa también yo creo que los preparadores físicos tienen un poco de culpa de esto, porque, bueno, y sin duda un poco la profundidad, ¿no?, en el ataque. Sin duda necesitamos más jugadores en el ataque, rejuvenecer la defensa también hace mucha falta, porque, y bueno, y las ideas, rejuvenecer las ideas también un poco. Yo creo que con el Barcelona estuvo el planteamiento táctico súper bien, con el Bayern Múnich también, porque tengo que recordarle a la gente que le ganamos al Bayern, le ganamos al Barcelona, y son 2 finales en 3 años. No se llegó ahí por milagro, se llegó ahí con méritos propios. El Inter jugó fases, o sea, la semifinal con el Barcelona fue increíble, quizás uno de los mejores partidos de la historia de la Champions. Pero eso también siento que los agotó, quizás. Hasta la parte mediática quizás los agotó. Y está bien que se haya terminado el ciclo y que algunos jugadores ya definitivamente den un paso al costado, como se dice, y se le dé entrada a nuevos objetivos. También quizás con un entrenador nuevo que le dé respiro y un poco más de libertad táctica y técnica a ciertos jugadores, ¿no?, que puedan moverse y desenvolverse un poquito más libres en la cancha. Algo como lo que decía siempre Ancelotti con el Madrid, por ejemplo, y con su equipo, como lo hizo en el Milan también. Darle un poquito más de libertad y no ser tan metódico, que me encanta Inzaghi como entrenador y su parte táctica, pero definitivamente la irreverencia del Paris Saint-Germain demostró
que hoy en día en el fútbol también se necesita muchísimo eso. Se necesita muchísima esa reverencia, ese riesgo por parte de jugadores jóvenes, esa energía, esa capacidad y bueno, dosificarlos durante toda la temporada y una temporada tan larga. Pero también quiero decir algo, o sea, no hay 5 goles de diferencia entre el Paris Saint-Germain y el Inter. Todas las goleadas son accidentales. Este partido se puede repetir este fin de semana o la semana que viene o quizás en el Mundial de Clubes y no va a pasar lo mismo. O sea, no necesariamente va a quedar 5-0 ni 3-0, puede hasta quedar empatado 0-0, puede hasta ganar el Inter. No hay una diferencia de 5 goles entre el Inter y el Paris Saint-Germain, no existe. Y lo digo con mucha seguridad porque es la realidad. Para mí fue más una cuestión de sí, los acribillaron y los humillaron, una humillación histórica, totalmente histórica, súper grave, pero al final del día el Inter le hizo muy buenas eliminatorias a super equipos y en la fase de grupo, de la fase de liga, también jugó contra equipos grandes y nunca se vio superado, jamás. Yo nunca había visto al Inter desde que está Inzaghi o el mismo Conte, jamás vi al Inter ser tan superado de hace 5 años para acá, de esa manera como pasó en la final. Eso simplemente demuestra que ya es un equipo que necesita un recambio totalmente. Eso fue evidenciado y que es un agotamiento en todos los sentidos. Se vio en la cancha y se necesita eso y espero que ahora a nivel estructural la institución lo logre hacer. Porque eso es algo de lo que quiero hablar también referente a lo que pasa en el fútbol. Ahorita se está diciendo mucho. Bueno, yo incluso me tuve que desligar un poquito, después voy a hablar un poco de eso. Rápidamente, para no alargar tanto el video, no alargarlo tanto. La liga italiana, que es un desastre, que eso demuestra que están en el olvido, que no sirve para nada, no estoy de acuerdo. El Inter ha llegado a 2 finales de las últimas 3 Champions. Hace 5 años también llegaron a la final de la Europa League. El Atalanta ganó la Europa League el año pasado contra el Leverkusen, que era el mejor equipo de Europa también en ese año, que estaba invicto hasta ese partido. La Atalanta lo destrozó. La Roma perdió en la final también en la Europa League contra el Sevilla. La Fiorentina jugó 2 finales también en los últimos 3 años en la Conference League. La Roma ganó la Conference League hace 3-4 años también, no me acuerdo. O sea, los equipos italianos están otra vez adentrándose con menos recursos, y eso es importante decirlo, con menos recursos financieros que los equipos ingleses o que el Madrid y el Barcelona con su pésima inversión. Y constantemente esa gastadera de dinero llegar a la quiebra a un equipo, cosa que el Madrid no lo tiene. A pesar de que, bueno, que sí, el Madrid también tiene deuda, pero comparando con el Barça, bueno, y eso es otra cosa. Hablan como que la Liga Española es esto y es aquello. La Liga Española ha tenido representación gigante en Europa gracias al Madrid. Del resto, bueno, el Sevilla que ganó y creo que el Villarreal también ganó una Europa League, pero tampoco es que hayan estado ganando todos los años todos los torneos. Sí, han ganado más que Italia. Italia no gana nada desde el 2010, la Champions, pero ganamos la Europa League y la Conference en los últimos 5 años, hay 2. Pero España todo es el Madrid. Entonces, España tiene que darle gracias al Madrid que existe, porque si el Madrid no existiera ahí, no tuvieran ese protagonismo tan amplio que constantemente se está hablando de la Liga. Porque el Barcelona ahora es que está volviendo. Entonces, a los fanáticos del Barcelona que celebraron esta victoria y que celebraron por Luis Enrique, les recuerdo que no van a jugar el Mundial de Clubes por sus resultados europeos. Les recuerdo que no llegaron a la final de la Champions y yo siento que cualquier equipo que hubiese jugado contra este Paris Saint-Germain y estas ganas, no sé si hubiesen salido goleados, puede que no. Muy probablemente puede que no hubiesen salido goleados porque el Inter de verdad fue humillado y fue un desastre. Pero yo estoy seguro que el París lo hubiese ganado a cualquiera. Tenían muchas ventajas. Si uno se pone a analizarlo un poquito y ve el camino, era como que era un equipo muy imparable. Pero les puedo garantizar que no es que ahora van a empezar a decir como dijeron del City cuando ganó en el 2023, viene la hegemonía del City. No va a venir tampoco la hegemonía del Paris Saint-Germain, porque algo que está pasando si Italia puede lograr lo que se está logrando en los últimos años con poca inversión financiera, ¿qué creen que va a pasar ahorita con los equipos que van a empezar a invertir? Porque Milan y la Juventus han invertido, lo que pasa es que han sido un desastre. Y es verdad, en la Champions, por ejemplo, este año la Juventus, el Atalanta, fueron un desastre, pena, y el AC Milan también, dieron pena en la Champions. Pero eso va a empezar a cambiar. Va a cambiar porque se está asomando y es algo que yo presiento que incluso le hace algo bien al fútbol. Lo que yo siento que no le hace bien al fútbol son los comentarios, los comentaristas, los analistas, en su mayoría, que eso quería hablar,
que están creando una comunicación y un tipo de información un poco tóxica, una palabra que no me gusta utilizar, pero que realmente es así. Yo tuve que cerrar, dejar de seguir canales, páginas, lo que sea, cuentas, porque, wow, todo es un bullying o las personas, todo es una manera, una crítica, un ataque, una furia, una rabia, y lo peor es que los medios importantes y profesionales alimentan eso, y es lo que le interesa, porque es lo que en teoría vende. Y wow, o sea, es bastante limitante y es bastante preocupante entender que la poca calidad del producto, la poca calidad de información, la poca calidad de análisis es lo que genera views, sino las peleas, el debatir a golpes sin respeto es lo que vende en teoría. Y wow, eso me parece un poco patético, me parece un poco preocupante también, y es triste que se llegue a este nivel, porque el bullying es impresionante. Hay cosas que dan risa, obviamente hay cosas que dan risa. Por ejemplo, había un meme de Bart Simpson jugando ajedrez con 3 personas y que eso era la temporada del Inter y perdió las 3 partidas. Estuvo increíble. Pero hay otros que no tienen sentido. Y ese ataque a las personas, no, sí, que la liga italiana es una basura, no sirve para nada, o sea, ya dejen de ser tan patéticos. Comentarios que son como que, wow. Y son los que más se ven, son las personas que más hacen ruido. Y así también se ve incluso en ciertos personajes en internet, personas que son comunicadores. Y es lamentable ver eso, es una humillación histórica para el Inter, sí, pero repito, para jugar una final hay que llegar a ella. Han habido goleadas en el fútbol horribles como la que Alemania le hizo a Brasil, como la que el 8-2 del Bayern contra el Barcelona, como la del 8-2 al Bayern con el Barcelona, como la del 8-2 al Bayern con el Barcelona. Y lo digo 3 veces porque se lo merecen, porque muchos del Barcelona celebran esto que pasó pensando que ellos tenían que estar ahí y que el partido hubiese sido mejor. Estamos hablando de cosas que no pasaron y que son hipotéticas y no clasificaron por algo. Y probablemente puedan llegar, bueno, lleguen, demuéstrenlo. Vamos a ver qué pasa en el Mundial de Clubes, que no van a estar también. Y hablo mucho del Barcelona y los ataco de una manera un poco incluso más respetuosa de lo que ellos pueden hacer, que ya lo he hablado en los videos anteriores, porque son de los fanáticos más infumables y que yo siento que el Barcelona es un equipo grande, pero que también lo hizo más grande fue Ronaldinho y Messi, que es un equipo histórico, pero que no piensen que siempre van a estar ganando, que ya o van a ser el mejor equipo de Europa, que es lo que siempre me he criticado, que yo he criticado, perdón, y me ha disgustado por parte de los medios de comunicación, que siempre es el mejor equipo de Europa cuando no ha hecho nada. Entonces al Inter ni siquiera lo mencionan y mucho menos ahora después de esta derrota, cuando la verdad es que es todo lo contrario, está entre los 3 incluso por encima del Barcelona por sus resultados, que el Barcelona no los ha tenido y por eso no va a jugar el Mundial de Clubes. En el Madrid es otra historia, que son infumables los fanáticos, sí, muchísimos lo son, pero tienen derecho a hacerlo porque tienen méritos propios y muchos trofeos y una espalda gigante para decir todo lo que, no lo que quieran, pero para decir lo que puedan, o sea, para echárselas, como decimos en Venezuela, un poquito de eso. Entonces nada, es un poco para mí es bastante importante, no poco, es bastante importante destacar un poco ese aspecto en las redes sociales, que hay que tratar de tener un poquito más de tacto, en mi opinión, con este tipo de debates a nivel futbolístico, a nivel artístico, como hablé anteriormente en la música, a nivel político, religioso, que bueno, son temas en los cuales voy a también adentrarme ahí. Y wow, estamos siendo muy tóxicos con todas las cosas y creo que hay que alejarse un poquito de ellas. Yo ahorita incluso lo voy a hacer, decidí no ver muchos programas porque la verdad, para andar escuchando siempre lo mismo y ahora con este resultado, cada vez que hablen del Inter es recordar esta final, prefiero no escucharlos porque eso es lo que va a vender, eso es lo que van a querer escuchar los haters que salen en internet hablando y opinando y haciendo comentarios en los canales de YouTube o en las redes sociales, en donde sea. Y bueno, yo no quiero formar parte de eso, evidentemente no, solamente voy a seguir el contenido de lo que me interesa, que yo creo que va a ser nada más específicamente de fútbol, hablando de fútbol, del calcio y del Inter, y ya. Y bueno, nada, quería hablar un poquito de esa final, agradecerle a Simone Inzaghi, obviamente este video no lo va a ver, al hermoso Inter por darme esta felicidad de verlos jugar 2 finales, hacerme sentir de nuevo que estamos en la élite de Europa, a pesar de haber sentido esta humillación tan fuerte. Estamos en la élite de Europa. Hay muchas personas del Inter incluso que he visto por ahí que piensan que bueno, que no vamos a llegar a una final de aquí a otros 10 años. Yo no creo que eso va a pasar. Yo siento que vamos a estar siempre compitiendo,
Creo que la directiva, el cuerpo técnico que venga van a hacer un buen papel y creo que hay jugadores todavía que pueden dar muchísimo. Que a mí lo que yo veía era que estaban un poquito limitados ya, porque ya no podían dar más con este planteamiento táctico que Inzaghi estaba manejando, que me parecía fenomenal, pero que se quedó muy corto. Se quedó muy corto y quedó evidenciado y ya es hora de traer a un técnico quizás que les permita tener un poco más de libertad mental, de improvisar, de jugar al fútbol, de moverla, no de ser tan tácticos, no ser tan robot ni toda una metodología que es hermosa, que me encanta, pero también darles un poquito más de aire y asumir ciertos riesgos, que creo que es importante para el hermoso Inter de Milán y bueno, para el fútbol. Para mí la Serie A sigue siendo un supercampeonato, me parece una estupidez lo que está diciendo la gente por ahí de la Serie A o la Liga Italiana, cuando no es verdad. Ya mencioné los resultados que han habido en los últimos años y estoy seguro que de aquí en adelante van a haber incluso mejores. De eso estoy demasiado seguro por las sensaciones que se han dejado en estas últimas temporadas. Y bueno, gracias por escucharme, por visitarme en este episodio de Viento en Contra, cuarto episodio. Y bueno, en verdad lo agradezco mucho, si me pueden dar un like. Yo creo que voy a empezar a traer ya amigos la semana que viene. Creo que voy a tener una llamada con un compañero. Todavía no sé de qué tema vamos a hablar, porque él y yo conversamos de muchas cosas, pero bueno, ahí de repente ya empezaré a tener algo un poquito más dinámico y no solo yo aquí frente a ustedes en la cámara, para aquellos que me ven, esos poquitos likes, esas poquitas personas que están aquí. Bueno, muchas gracias y bueno, buenas noches, nos vemos pronto. Forza Inter.